Este, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí está. Listo. Me imagino que ya van a poder ver mi pantalla. Entonces comienzo haciéndoles la pregunta. ¿Se acuerdan qué hicieron ahora desde que se despertaron? Si alguien les preguntara, digamos al final del día, o no sé si alguna vez lo han hecho, una amiga me contaba, por ejemplo, ella es estudiante de medicina y, bueno, es doctora y estaba estudiando y para una especialización y decía que tenía un amigo que era coreano, no sé de dónde, y que le contaba que antes de dormir siempre pasaba todo el día como una película en la cabeza, todo lo que había hecho y todo lo que había estudiado para poderlo memorizar. Yo no puedo hacer eso. Entonces, me pregunto si ustedes pueden hacerlo. Si, por ejemplo, les preguntara, ¿qué hicieron el miércoles pasado? Tendría que pensar, ay, el miércoles hice, o sea, tenía clases y hice tal cosa, tal vez fui a comprar porque necesitaba, no había azúcar. Por ejemplo, yo ahora tuve que salir corriendo porque no había azúcar en la casa. Entonces fui, compré eso y compré unos manís y después regresé y después me puse a hacer la presentación, pero antes me dormí un rato. Entonces, es bien difícil comenzar a pensar en todas las cosas que uno hace, a dónde ha estado, y en el caso de los proyectos que uno desarrolla, hay un montón de cosas que están ocurriendo. Generalmente no solo es la persona que está implementando, sino que hay colaboradoras que están haciendo otras cosas. A veces se hacen visitas o se hacen actividades y tal vez yo no fui, sino que fue alguien más y me cuenta, hicimos tal y tal cosa. Y un mes después me preguntan, ¿y qué hiciste? ¿O cómo fue tal experiencia? Y ya no nos acordamos. Entonces, eso es complicado porque tenemos un montón de cosas en la cabeza y vivimos en una época en la que estamos bombardeados por información. Entonces siempre hay nueva información y especialmente cuando estamos haciendo doom scrolling, que estamos en Instagram o en Facebook, bajando y bajando y bajando y bajando y viendo memes y fotos y tal. Entonces se vuelve difícil mantener una gran cantidad de información. O puede pasar de que tenemos la información, pero está desordenada. Eh, entonces, en esta presentación quería hablar 3 puntos. Uno, de por qué debemos documentar nuestro trabajo. El segundo, qué cosas podemos hacer para realizar esa documentación. Así como unos consejos bastante generales. Y por último, algo sobre comunicar y llegando al tema de medir el impacto. Entonces, comenzamos hablando de por qué debería documentar el trabajo. Es primero que es fácil entender las cosas cuando se está en el lugar, pero no al revés. Hay un meme sobre los retiros religiosos que es como que siempre dicen, tienes que vivirlo. Entonces es bastante similar cuando estamos haciendo actividades de impacto social, porque si uno está viviendo una experiencia, alguien tiene que vivirla, ¿verdad? Y eso no es el caso cuando, por ejemplo, estamos pidiendo fondos o estamos contando o estamos vendiendo nuestra idea, porque necesitamos que otras personas sientan la experiencia a pesar de que nunca han estado ahí. Entonces, eso es como viajar a un lugar, y eso es bien común cuando alguien se va de viaje fuera del país, hace su reel de fotos en Instagram y va y pone la foto que con el pasaporte y después que llegó a tal lugar y no sé qué, o tal vez cuando ahorita en vacaciones que probablemente tienen amigas o amigos que fueron a diferentes partes del país y ponen fotos de los edificios y la comida. Entonces es un modo de comunicar experiencias. Dentro de la teoría de la documentación existen 2 cosas principales, o digamos 2 visiones de qué es lo que se tiene que documentar. Uno tiene que ver con esas experiencias y la otra con los hechos, con los datos duros, números, qué se hizo, cómo. Yo en lo personal creo que ambas son importantes para poder transmitir este conocimiento.
Eso es bien común en el ámbito de las escuelas y digamos si tienen pocos años de haberse graduado o si están estudiando todavía, pueden pensar en todas las actividades y por ejemplo había cosas como que alguna profesora les pasara lista de asistencia y le diera objetivos. De hecho, en la educación hay un gran trabajo de planificación de listas de asistencia, cuántas veces llegaron las estudiantes, qué clases se dieron, cuáles fueron las notas. Las notas, de hecho, es como un modo de llevar un registro de cómo se está realizando las actividades educativas. Entonces ahora yo estuve preguntándole a Rodrigo sobre qué tipo de proyectos están haciendo, proponiendo, y me comentaba que muchos tienen que ver con educación. Entonces, eso implica que mientras más se van profesionalizando y desarrollando estas ideas y van optando a obtener dinero para hacerlos, entonces también llegan ciertas responsabilidades que tienen que ver con cómo se comunica esta información, ya sea del lado de números, de notas, de asistencias, de temas vistos, y también de historias, de experiencias, de cómo las personas se sienten al estar en un lugar, etcétera. Entonces, son estos dos lados y también cuando muchas de las actividades puede que tengan que ver con cosas prácticas. Cuando utilizan sus manos, hacen algo, un producto. Por ejemplo, en este caso puse una imagen de alguien programando para robótica. Entonces hay algo que se inventó y eso tiene que transmitirse de alguna manera para que pueda otras personas conocer. Entonces, hay 3 puntos por los cuales es importante documentar. El primero es que no olvidemos las cosas que ya hicimos y las que hemos experimentado. Y esto es porque dentro de, así como les pregunté al inicio, ¿qué hicieron el miércoles pasado o qué hicieron ahora? Le va a pasar cuando sus proyectos comiencen a tener más tiempo, tengan 10 años de trabajo y les digan, ¿cuál es la experiencia más importante o cuál ha sido como un aprendizaje? Y puede que digan, ay, hace 5 años, pero no me acuerdo del lugar, o tuve un grupo de chicas que eran súper inteligentes, pero no me acuerdo cómo se llaman, y suele pasar. Entonces es importante que sepamos lo que estamos haciendo. Hay un escritor sobre, bueno, alguien que escribió un libro de programación y puso una frase que a mí me encanta un montón, que es que la documentación es una carta de amor que nos escribimos a nosotros mismos. Entonces, es porque después de un tiempo ya no nos acordamos de qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos. Hay cosas que funcionaron y cosas que no funcionaron. Entonces es importante llevar control y llevar un orden de esas experiencias. La segunda cosa es que se muestra a otras personas algunas cosas que pueden ser difíciles de explicar, así como les decía, tienes que vivirlo. Entonces, cosas como cómo se sienten las personas que participan en el programa que ustedes llevan. ¿Cuál es la experiencia que tienen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gustó? ¿Qué hay que mejorar? Y eso les va a servir un montón, especialmente cuando vayan a pedir fondos, porque tal vez hay algo que hace falta. Pero si no se preguntó, y especialmente si no viene de las palabras de otras personas, entonces se pierde. Entonces, la idea es que se muestre a otras personas que tal vez nunca se han sentado a ver el programa, no han participado de él, para que puedan verlo, ¿sí? Entonces, ustedes lo ven bastante en el ámbito de las redes sociales, como les decía, y también en la publicidad, pero también cuando se están presentando proyectos de impacto. Se está contando la experiencia, cómo fue, cómo se sintió la gente, etcétera, para que las otras personas que tal vez simplemente están revisando una propuesta de proyecto puedan decir, ah, qué bonito se ve esto, ¿sí? O entonces, y van a poder ir a verificar, preguntar. Muchas veces pasa
con personas que quieren donar para proyectos que dicen, quiero ir a visitar. Y van y le preguntan a la gente, ¿es cierto que ustedes? Y ya dicen, sí, por ejemplo, me gusta mucho por esto y esto, pero la apertura viene de parte de ustedes. Y la tercera cosa es que si ustedes son personas generosas que quieren ver el mundo un lugar mejor y que hayan cosas distintas, mejores, entonces van a compartir estas experiencias para que tal vez otras personas puedan replicar o puedan aprender de sus propias experiencias. Si, por ejemplo, ustedes descubrieron un buen modo de enseñar inglés a personas en zonas donde hay poco acceso a Internet, o a distancia, o tal vez una modalidad híbrida o en persona, y lograron hacer algo que era nuevo y que funciona, entonces van a querer escribir sobre eso, van a querer compartir estas experiencias para que alguien más pueda replicarlo y pueda expandir el impacto que ustedes han comenzado. Entonces, esa es parte de todas las cosas que se pueden lograr con la documentación. Ahora hablemos sobre cómo se debe hacer. Y esta es como una sopa de ideas de cómo podemos documentar, porque hay un montón de modos de hacerlo. Realmente, como les decía, se pueden tomar en cuenta datos, pero también experiencias. Y se hace a través de formatos, ya digamos que poco a poco el papel se va dejando a un lado, pero lo importante es cómo se genera esta información. Entonces puede ser audio, video, fotografías, incluso códigos de computadora, si por ejemplo su proyecto tiene que ver con robótica o con programación, y presentaciones también. Por ejemplo, algo que les voy a comentar es que todas las presentaciones que tengo las guardo. O sea, yo tengo presentaciones desde hace más de 10 años. Entonces, cuando me invitan a un lugar y me dicen, hey, ¿te gustaría dar una presentación? Tomo como así diapositivas de varias y hago una sola. A veces cuento sobre un proyecto y lo presento. Entonces, son modos en los que mi documentación personal me ayuda para venderme como persona que hace proyectos y puedo contar las historias, etcétera. ¿De qué modo se puede hacer? Bueno, generalmente se hace a través de un teléfono hoy en día, y se hace con cosas que ustedes ya hacen. O sea, no son cosas nuevas necesariamente, como ir, tomar fotos, pero la pregunta es qué tipo de cosas debo tomar. Por ejemplo, algo que les recomiendo mucho es no dividir un poco qué tipo de cosas pondrían en sus redes sociales personales y qué tipo de cosas les pueden servir para vender un proyecto o para presentar cómo se está haciendo. Por ejemplo, fotos de eventos que se hayan realizado, teniendo mucho cuidado, por ejemplo, o de actividades, teniendo mucho cuidado que si trabajan con personas menores, niñas, niños, entonces que eviten utilizar su cara, etc. Entonces, eso lo hace un poco difícil, pero no lo hace imposible. Hay modos de hacerlo, por ejemplo, pidiendo permiso a sus padres o tutores, o simplemente tomando como fotos amplias. Si, por ejemplo, hay una actividad en la que se reúnen varias personas o hay una llamada en línea, de decir, bueno, voy a tomar, digamos, grabación de esto, etc. Pero, digamos que en persona se utiliza mucho el teléfono para levantar documentación como esta. Ahí hay alguien que está haciendo una instrucción sobre algo, digamos, puede ser una página web, una herramienta, y se mantienen estas fotos y se genera un archivo a lo largo de mucho tiempo. Cosas que son importantes, que siempre guarden la fecha. De hecho, si ustedes se fijan, cuando le toman fotos y toman fotos en su teléfono y pasan a una computadora o algún lugar, ven que el nombre del archivo generalmente tiene la fecha y la hora. Y eso es muy importante porque ustedes pueden llevar archivos por año, en carpetas de todas las fotos que
que se han utilizado y pueden decir, ah, sí, digamos, este grupo que hicimos una serie de 10 talleres, aquí está. Y este es el otro grupo, etc. Como les comentaba, toda esta información les sirve para hacer presentaciones y también esa información tienen que guardarla. Sus clases, por ejemplo, algo que sirve mucho en temas de educación o si trabajan, sí, en temas de instrucciones, etcétera, es que mucho de ese material o parte de ese material puedan hacerlo, guardarlo o hacerlo una libreta o una serie de documentos con todos los materiales y que puedan decir, aquí está todos los materiales que estamos utilizando y aquí hay fotos de cómo lo estamos haciendo o capturas de pantalla o grabaciones. Fotografías por montones, siempre son súper útiles y les va a tocar estar haciendo bastantes selecciones. Algo que he hecho muchas veces es que digamos que voy a un lugar, tomo 100 fotos o tomo varias fotos y le digo a alguien que esté conmigo, ¿podrías tomarme una foto a mí haciendo esta presentación como esta, ¿no? Y ya salgo haciendo la presentación y después me doy el trabajo ya en la casa de sacar todas esas fotos y buscar las mejores, ¿sí? Algo que también es bien útil y que se ocupa poco, porque las redes sociales principales no lo usan, es audio. Por ejemplo, entrevistar. Si ustedes trabajan con niñas, por ejemplo, niños, sería interesante preguntarle a sus padres cosas. O si ustedes están enseñando un idioma o están enseñando sobre un tema particular, decirles, vamos a tener una conversación en inglés y graban una conversación en inglés y eso pueden utilizarlo en una presentación, ¿sí? Diciendo, este es, por ejemplo, María hace 3 meses y decía 3 cosas en inglés. Y ahora, 6 meses después, una conversación. Entonces, ustedes están demostrando la experiencia de aprender a través del programa que ustedes están haciendo. Y así, la idea es como llevar un archivo documental y crear también, eso es muy importante, instrucciones o materiales. Y aquí es a donde se vuelve como, ay, pesado, porque hay que documentar, hacer reportes, etcétera. Pero no lo vean como algo que tiene que hacerse. Por ejemplo, muchas veces pasa en los proyectos o pasa porque en las escuelas y las universidades se pide que hay que hacer reportes y se ve como algo aburrido. Pero realmente esto es súper bueno porque más adelante puede servir para decir, bueno, ahora voy a hacer otra vez este programa. Si alguien, por ejemplo, me dice, estuvo muy buena esta clase o este programa y nos gustaría que lo volvieras a hacer, pero con otras personas. Sí, lo puedo hacer y tengo todo el material. O queremos expandirlo y queremos llevarlo a varios departamentos del país. Entonces ustedes ya no se convierten en la persona que está impartiendo, sino que ustedes pueden enseñarle a otras personas que se vuelven educadoras. ¿Sí? Eso es súper importante para que los proyectos se vayan haciendo grandes. Entonces ahora ustedes se vuelven alguien que está impartiendo a otras 10 jóvenes, por ejemplo, y dice, sí, vamos a pedir fondos para que 10 personas más puedan aprender a impartir estas clases de valores, de deportes, etcétera. Entonces, se toman estos materiales y ustedes pueden preparar esta presentación y a partir de eso, pues, llevar a cabo, digamos, proyectos mucho más grandes y extender el impacto. Acá les quería enseñar, este es un formato de un libro que se publicó en línea. Se hizo en Brasil de parte de varias personas que conozco y les tengo mucho precio en 2013. Y uno de los capítulos de ese libro fue cómo se escribió ese libro. Y me encanta porque uno de los capítulos está contando, bueno, nos reunimos en una sala
hicimos, por ejemplo, una sesión en la que escribíamos durante 20 minutos y descansábamos 5 y después volvíamos a escribir 20 minutos. Y durante 7 días decidimos los temas, escribimos y después se convirtió en un libro. Entonces, ese libro, de hecho, lo tomamos acá en El Salvador y lo tradujimos de portugués a español. Entonces, hay un capítulo en ese libro que habla sobre cómo fue traducido este libro. Entonces, contábamos que fuimos al Centro Cultural de España, pusimos los nombres de las personas, pusimos qué comimos también, como llevamos galletitas que llevó Sofía. Y también había quedado de un taller unas decoraciones de papel cortado, de los que hacen de las mexicanas. Y hicimos la documentación de tal forma y hubo personas del Centro Cultural de Brasil. Todo eso me acuerdo porque está ahí y lo leí. Pero fue hace 9 años y si fuera todas esas cosas, no me acordaría. Entonces, este es como uno de los modos en los que un reporte se vuelve algo valioso y no tiene que tener un lenguaje súper formal que diga así, que suene todo, que no suene con su voz, sino que pueden contar las cosas del modo en el que ustedes lo harían a una amiga, como, hey, ¿cómo va tu proyecto? Mira, me encanta, hemos estado dando estas clases y hemos visto que las chicas, por ejemplo, les gusta mucho practicar esto y esto y esto. Entonces, esas experiencias van guardadas y dejarlas en un formato abierto, digital, es súper importante porque después se van a acordar y van a poder, u otras personas pueden aprender de él. Algo que muy comúnmente van a usar y tal vez lo utilizan en clases es herramientas digitales como Google Drive, como Dropbox, y son súper buenas para poder organizar y llevar estos archivos documentales. Algunas recomendaciones que les puedo dar es, por ejemplo, darles nombres a todos los archivos. Y como les decía, yo lo que hago es que voy poniéndoles la fecha a todas, digamos, fecha, año, mes, día, tal actividad. ¿Y qué hicimos? Bueno, decidimos hacer un taller en el que asistieron tantas personas, se hizo esto y esto. Y fotografías, audios, y hay que hacerlo después de cada actividad y se tiene que volver una disciplina personal que dentro de 10 años usted va a ganar un montón porque, por ejemplo, si ustedes quieren optar a una beca o quieren demostrar que han hecho proyectos de impacto, no tienen que ir a buscar fotos viejas, ya están ahí, ya están organizadas. Puede que le funcione no solamente organizarlas por tema o proyecto, sino por año. Y algo que hago a nivel personal es llevar una carpeta por año y voy poniendo proyecto tal o actividad tal y llevo las presentaciones, grabaciones, imágenes y bueno. Y también que puedan compartirlo, especialmente si están colaborando con otras personas. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta el momento sobre qué tipo de cosas se pueden documentar, información? Quiero saber si hay algo, porque sé que hay tanto que podríamos hablar, pero quiero saber si hay algo que les interesa en específico. ¿No? Súper. Si no, pues ahí está el chat y pueden interrumpirme. Y bueno, y la última cosa, digamos el tercer punto es cómo comunicar esto. ¿Sí? Hemos hablado primero del por qué y dijimos que la documentación sirve tanto para nuestro trabajo personal como para otras personas, como para otras personas que están aprendiendo y otras personas que están reproduciendo lo que estamos haciendo. Entonces, para comunicar, vamos a encontrarnos con algo como esto, como un montón de libros, documentos, y tal vez a ustedes les pasa después de hacer un trabajo que van a tener un montón de información en desorden. Y parte
de lo que se debe hacer, digamos, de trabajo, de archivar en un proyecto, es convertir de esto en algo organizado. Entonces, eso implica llevar control de toda la información que se tiene para formar cosas como productos de conocimiento, que es un concepto que me gusta utilizar bastante, y que les pueda servir para que ustedes puedan compartirlo a otras personas. Les voy a contar qué es lo que yo hago y les voy a enseñar la página. A ver, que se llama Apropedia, y lo que hacemos nosotros es que somos una plataforma que cualquier persona en el mundo puede utilizar para contar lo que están haciendo de sus proyectos personales. O pueden ser en algunos casos tareas de la universidad, que son muy comunes. Por ejemplo, les piden que diseñen algo, o puede que hagan proyectos fuera. Les voy a enseñar uno que me encanta mucho, que es un proyecto universitario que se hace en República Dominicana. Cada año van estudiantes de Humboldt State University, que es una universidad en California, y van a hacer proyectos. Los estudiantes van, trabajan con personas de la comunidad. Entonces hacen justamente documentación sobre qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, y ponen, por ejemplo, cuál es el objetivo del proyecto, qué queríamos hacer. Entonces, bueno, había un problema que queríamos, vamos a hacer una traducción acá. A ver. ¡Tarán! Aquí podemos hallar traducciones en otros idiomas. Bueno, querían hacer un reemplazo de una tubería en una comunidad. Entonces, aquí están contando qué es lo que hicieron, cuáles eran los objetivos, sus criterios. Entonces, hubo como un montón de cosas que estuvieron pensando. ¿Cómo queremos resolverlo? Bueno, queremos que sea barato, o queremos que esté hecho. Está hecho con materiales dentro de la comunidad de la yuca, ¿sí? Entonces, ponen información sobre la ubicación, los libros que leyeron, la revisión de literatura, la revisión bibliográfica es ir y leer libros, pero guardan qué cosas han investigado, y a partir de eso construyeron todo el sistema. Entonces, y han hecho, digamos, un montón de cosas, como una línea de tiempo. Entonces ponen por fecha qué actividades se realizaron. Lo cual es como súper útil, porque alguien muchos años después puede decir, ¿cuánto me tomaría diseñar, por ejemplo, un sistema de agua lluvias? Puede tomarme 3 días, o puede tomarme 1 semana. Entonces, ponen toda la información, hacen un diseño, y después toman muchas fotos, y de las fotos van organizando para contar una historia, básicamente, ¿sí? Y este es solo un ejemplo de cosas que hay en Apropedia, y muchas más que no necesariamente tienen que ver con construir cosas. En algunos casos pueden ser proyectos comunitarios. Por ejemplo, hay unos proyectos educativos. Quiero ver si lo puedo encontrar. A ver, creo que es Por ejemplo, este es de voluntarios rurales en India. Entonces, hay varios proyectos en los que se están enseñando en escuelas cosas específicas, ¿sí? Igual se está haciendo toda la información, se está poniendo toda la información. Entonces, esto pueden verlo como un modo de ir botando toda esta información en lo que llamamos un producto de conocimiento. O sea, que estamos produciendo conocimiento para que otras personas puedan conocer sobre ello. Y aquí ponen fotos, por ejemplo, esta fue nuestra primera visita, hicimos entrevistas y estuvimos con la comunidad y nos dijeron estas cosas, ¿sí? Y así, o sea, la idea es que se vaya levantando toda la información. Igual se habla sobre actividades, prototipos. A veces se ponen cosas que no funcionaron, y a veces cosas que sí funcionaron, ¿sí? Entonces, a ver, aquí sí va a abrir la imagen. ¿Ya? Entonces, este es como el tipo de cosas que ustedes pueden documentar. ¿Qué es lo que se llega a hacer? ¿Con quiénes se habló?
qué cosas sí funcionaron y qué cosas no. Muchas veces se vuelve, a las personas les da como un poco de temor poner cosas que no funcionaron, pero de hecho eso es súper valioso porque nos permite aprender de esas experiencias. Hay muchas veces en las que tal vez hay algo que ustedes hayan hecho que no funcionó en un lugar o con un grupo de personas, pero con otros sí. Entonces, eso, documentar puede ayudar a demostrar que aunque su proyecto no logró los resultados esperados, en otros sí. Entonces, esa es como algunas de las cosas que les puede permitir la documentación. Y nada, aquí están como qué es lo que hicieron. Incluso actividades que parecen sencillas se van documentando para poder contar y demostrar, sí, las personas estaban participando. ¿Ya? Y podemos saber que alguien al otro lado del mundo tenía un proyecto de reducción de residuos, de plástico, etcétera. Y acá podemos ver cómo las personas estaban muy involucradas y utilizaron ese plástico para construir alfombras, ¿sí? Entonces, y podemos observar y podemos sentir como que estamos ahí. Y también, o sea, podemos aprender de eso, podemos conocer, aunque no estuvimos ahí, y también podemos decir, hey, yo podría hacer esto, ¿sí? Que ese es el tercer objetivo, ahora que les comentaba. Puede hacer que ustedes digan, hey, yo podría hacer un proyecto como ese, si lo único que se hace es reciclar el plástico a mano, y aquí me dicen cómo hacerlo, y produzco algo, ¿sí? Entonces, aunque sean proyectos pequeños, en algunos casos, puede que haya información valiosa que nos pueda permitir hacer y expandir. Y puede que algunas de las cosas que ustedes están haciendo, que ustedes no lo vean, pero dentro de 5 años pueden estarlo replicando en otros países. Y esa es parte de la idea de por qué es importante documentar, ¿sí? También hay un montón de proyectos así como de impresión 3D y digitales. Entonces les invito, si ustedes quieren entrar a Propedia y Conserma, pues pueden hacerlo. Y también creo que es muy valioso ver cómo las personas ponen esa información para que ustedes puedan también ganar un poco de ideas. A mí me gusta, por ejemplo, porque estoy estudiando mucho sobre documentación, ver cómo gente en otras áreas de conocimiento lo hace. Por ejemplo, hace poco fui a una cata de café y me interesaba porque hay como ciertas instrucciones de cómo hacer las cosas y cómo lo cuentan, etcétera. O clases de cocina, también he ido a clases de cocina porque me interesa cómo poner la lista de ingredientes y en cierto modo desarrollar un proyecto de impacto social es como cocinar, ¿sí? Porque hay como ingredientes, tenemos personas que van a probar nuestra comida y les va a gustar o no les va a gustar, puede que el mismo plato le guste a uno y otro no, entonces es importante saber cómo se hace y después cómo podemos contarles a otras personas sobre lo que se cocinó. Entonces, puse solo 2 ideas principales sobre cómo comunicar la información porque sé que primero a ustedes les gusta mucho usar redes sociales como a mí. Entonces, algunas recomendaciones que les puedo dar es que hay información que sea realmente clave, como por ejemplo, eventos importantes que ustedes están haciendo, lo vayan poniendo, porque muchas veces cuando alguien está revisando proyectos quiere saber de qué se trata esta iniciativa. Bueno, mira, hacen, por ejemplo, cosas en línea, pero también hacen eventos en persona. O puede que solo sean en línea y sean con personas entre cierto rango de edad, por ejemplo, entre 11 y 15 años, pero también lo hacen con personas de más de 20 años. Interesante. Y que su contenido esté bien organizado, que lleve hashtags, por ejemplo. No es necesario que sea promocionado, pero sí es importante que lleven esa información. Tampoco es necesario que tengan fotos súper buenas. Vieron acá que estos proyectos son hechos por estudiantes y las fotografías no necesariamente tienen que ser súper brillantes y súper editadas. Muchas veces lo que queremos es contar una historia, ¿sí? Y es mucho más valioso eso que tener
cosas de mucha calidad, así súper bonitas y con cámaras profesionales. Entonces, si ustedes andan su teléfono que no tiene tan buena resolución como el mío, que no es tan bueno, igual vale la pena tomar fotos y presentarlas. Así que eso es la primera, pero les quería contar, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza blogs porque escribe más. Y hay diferentes plataformas, no tiene que ser un blog como WordPress, pero pueden utilizar herramientas en las que ustedes también puedan escribir y que se demuestre también cuál es su pasión, ¿sí? Y por qué están haciendo las cosas, cómo se hizo. El contenido principalmente se hace de forma cronológica inversa, o sea que es como un currículum que lo más nuevo va al inicio y va para atrás, ¿sí? Entonces, si alguien quiere saber lo que pasó hace 3 años, va a tener que ir bajando hasta llegar, ¿sí? Y eso es importante que lo sepan porque eso también tienen que saber cómo presentar ciertas cosas que puede que sean muy importantes y que quieren que alguien lo lea, ¿sí? Entonces, eso, como por ejemplo, en Instagram ahora se puede ponerle pin como sticky a las imágenes y ponerlas importantes arriba, etcétera. Entonces, a partir de la idea del blogging, está este artículo que estaba leyendo hace poco que me pareció fascinante. Me gustaría compartírselo después y lo pueden traducir, que habla sobre el concepto de jardín digital. Sí, que es distinto a un blog porque no es cronológicamente inversa, o sea, no va al revés en el tiempo, sino que es más como tener un jardincito con ideas. Entonces, modos en los que se puede hacer es teniendo una cuenta de Twitter, por ejemplo, y poniendo hilos pequeños. Un hilo, por ejemplo, hey, ahora hicimos esta actividad, llegaron tantas personas, hemos notado que está funcionando, nuestro modelo funciona así, así, así. Y ir poniendo como ciertas etiquetas sobre ciertos temas que pueden ir alimentando a lo largo del tiempo. Hay otras herramientas que sirven para eso, para tomar notas. Por ejemplo, Evernote, que sirve para hacer notas sobre ciertos temas y pueden ir llenando. Entonces, la idea es que no sientan que tienen que comenzar a escribir y poner todas las fotos ya y todos los videos, sino que sea una disciplina que cada mes o cada semana vayan organizando su contenido, qué cosas están haciendo, y se pueden ir haciendo como etiquetas, digamos, sobre cierto tema y meses después llegan, por ejemplo, si ustedes quieren contar sobre cosas que he aprendido enseñando y van haciendo una línea en la que van poniendo cada vez nuevas cosas o sobre trabajar con la niñez o por qué, o cosas les llamen la atención, etc. Entonces, eso, la idea es como tener un jardín digital que ustedes vayan haciéndolo crecer. Y hay digamos, como una herramienta que es el método Memex, que es justamente lo mismo. Y el autor habla de un concepto que se llama el Commonplace Book, que yo aprendí en un libro que es una serie de eventos desafortunados, porque uno de los personajes tiene un Commonplace Book, que es básicamente esto, una libreta en la que, por ejemplo, si tiene interés sobre arte o sobre animales y vio algo, escuchó, por ejemplo, a alguien comentar una frase que le pareció interesante, le escribe. O una foto se pone. Entonces, la idea es como ir haciendo estos cuadernos de retazos en los que se va generando todo este conocimiento. E igual, ustedes, a medida que van trabajando en la creación de la documentación de sus proyectos, van a ir haciéndolo crecer. ¿Sí? Y por último, ya para cerrar, queremos saber lo que ustedes están haciendo. O sea, la idea de este webinar es que les animemos a que nos cuenten, que cuando ustedes presenten a una postulación o cuando ya más adelante quieran hacer que su iniciativa crezca, tienen que contar qué es lo que están haciendo y qué es lo que están logrando, ¿sí? Y
como vieron, la presentación fue bastante sobre qué implica, cuál es la disciplina de documentar, pero quiero hablar brevemente sobre medir, ¿sí? Y como les decía, las listas de asistencia y cosas así suenan como un montón de burocracia, de estar, bueno, sí, a veces, y pasa en los proyectos, que es obligatorio. Cuando a uno le dan dinero para hacer un proyecto, dicen, bueno, tiene que hacer tantos talleres de tantas horas y tiene que llegar tantas personas. Y a partir de eso se mide. Y cuando, digamos, cuando se hacen consultorías de proyectos sociales y se ganan fondos, hay que llevar una lista de asistencia y pedirle a la gente, por favor, dame la firma porque necesitamos. Y a partir de eso se nos evalúa, porque no hay otro modo de hacerlo, porque nadie más está en campo con nosotros. ¿Sí? Entonces, pero también hay un valor en eso. Nos permite saber cómo vamos, si realmente vamos creciendo, qué necesitamos para llegar al siguiente nivel, etcétera. Entonces, muchas veces cuando se habla de indicadores, se habla del concepto de SMART y hay 5 cosas que significa, digamos, cada letra significa un concepto. Uno es que sea específico, o sea, saber qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, si lo suyo tiene que ver con educación o sobre construir cosas, entonces, ¿qué es lo que queremos medir? ¿Por qué cosas nos gustaría que nosotros seamos conocidos? Sí, puede que sea por el número de personas en nuestro proyecto, número de personas que llegan o que quieren participar de este programa. Sí, tenemos 5 personas que están llegando a nuestras clases de música o de inglés. Buenísimo. Pero demostramos, bueno, pero estas 5 personas llegaron todo el año y no se fueron. O cada vez tenemos más. Entonces, a la hora de hacer una justificación, dicen, miren, tenemos interés de tantas personas y tenemos documentada una lista en la que nos están diciendo que si hay una oportunidad de becas, van a participar y se comprometen. ¿Sí? Entonces, a la hora de presentar una postulación, si ustedes dicen, justificamos y le garantizamos que si ustedes nos dan $300, vamos a tener el doble de personas. ¿Sí? Entonces, esto es como saber exactamente qué es lo que qué es lo que se quiere medir. Personas, puede ser número de actividades, puede ser el tiempo. Después, que sea medible. Entonces, hay ciertas cosas que cuesta medirlas, especialmente hay indicadores que son números, como cuántas personas llegaron y se cuentan cabezas y cada cabeza es como una botella de agua que se le dio y ya sabemos. Pero hay otras cosas que cuestan. Por ejemplo, las personas están aprendiendo o no están aprendiendo. Eso es lo que están enseñando. Y eso puede que cueste bastante, pero como ustedes tienen un montón de información, tienen grabaciones, tienen fotos, puede que haya entrevistas, todo eso puede ayudar a contar esa historia. Las cosas que cuesta medirlas, muchas veces pueden encontrar modos en los cuales se puede medir y también demostrar. Tercero, que sea asignable, o sea, que se sepa quién está haciendo qué cosas. Y si solo son ustedes los que están haciéndolo por ahora, es como una iniciativa de una persona, está bien. Pero a medida se van creciendo y van recibiendo fondos o apoyo, por ejemplo, un espacio en el que se les presta una llave, etcétera. Entonces ya van designando qué persona está a cargo de qué o quién va a recibir qué recursos para poder hacer su trabajo. Después que sea realista, o sea que sí puedan garantizar que lo puedan lograr y no que sea algo imposible. Muchas veces es más valioso hacer algo pequeño pero bien hecho que algo muy grande que no se va a lograr. Entonces, y el hecho de que ustedes tengan toda esta información les va a permitir demostrar, no, claro que si es realista, pueden ver, y al final del proyecto, algo que
los programas y que hay que mencionar los programas, siempre quieren, si yo soy un programa y quiero dar dinero o quiero dar recursos para que alguien haga un proyecto, necesito yo también justificarlo a otras personas que están dando ese dinero. Entonces, ustedes se vuelven esas manos que están generando el impacto social y por eso es muy importante que puedan demostrar, ¿sí? Que puedan decir, sí, se logró esto y sí es realista, ¿sabes? Y por último, el tiempo determinado, que hay un periodo en el que ustedes digan, vamos a comenzar acá y vamos a terminar acá, ¿sí? Eh, bueno, eso es, ya he terminado, así que muchas gracias. No sé si tienen preguntas, así que quedo a su disposición. Gracias, Emilio. Estuvo súper interesante, la verdad. No sé si me escuchas. Se escucha lejos. No sé si soy yo. Hola, hola. ¿Ahora? Ah, sí, sí, soy yo. Le había bajado volumen. Ok, Es- ok, nada, súper interesante todo. Por aquí veo que están conectados varios de los proyectos que ya ganaron, como te comentaba en un principio. Tal vez me gustaría que un par de ellos contaran cómo es que llevan el registro de su impacto para que podamos enriquecer entre todos como lo que tú nos has venido a explicar. Y tal vez alguien más que nos cuente si aún no lo hace, cuáles son los principales desafíos que encuentra en el día a día bueno, voy a guardar esta foto, voy a guardar este video. Entonces tal vez ahí podemos aportar entre todos algunos consejos o tips de cómo empezar a documentar ese impacto, porque al final, como tú bien lo decías, hay personas que han confiado en ustedes, que les han brindado ese apoyo, este capital semilla. Entonces, al final, no solo es para, por decir algo así, como para rendir cuentas, no, es para demostrar que están impactando sus comunidades y sobre todo que van a tener ese material y más adelante van a poder aplicar a otro capital quizás hasta mucho más grande, ¿verdad? Así que tal vez un par de participaciones que puedan abonar sería súper, súper bueno. Alguien sin pena. Hola, creo que me voy a animar. Así que, bueno, muchas también agradecerle a Emilio. Se escucha, sí, se Sí, escucha bien. sí. Ok, ok. Bueno, en nuestro caso, creo que no siempre hemos hecho todo el proceso correctamente, como de hacer una planificación, ¿verdad? Un previo a la ejecución. Cuando lo hemos hecho de la manera correcta y que hemos sido conscientes, de que hemos planificado el proyecto, lo hemos escrito, lo hemos formulado de antes, sí hemos podido hacer la formulación de los objetivos, de cuántas personas queremos que participen, por ejemplo, cómo vamos a medir el impacto del proyecto. Sin embargo, si lo hemos hecho como lo hemos puesto en papel en la formulación, quizás los retos se han presentado en la ejecución, ya a la hora de llevar los registros, como creo que ya es más que todo en el afán, ¿verdad? Del día a día en el proyecto, ya sobre todo cuando es un proyecto de campo, digamos que vamos a una comunidad, trabajamos con niños, niñas, entonces ya es como que quizás no siempre andamos muchos y hay como que, ok, pasar lista de asistencia, eh, tomar fotos, todos estamos como ocupados, creo que eso nos ha pasado a nosotros, que es como, hoy no pudimos tomar fotos, o ahora no se nos olvidó pasar la lista de asistencia, así creo que es más porque que por la cantidad de personas que a veces vamos o porque son muchos participantes y creo que requiere más organización y también que no todos estamos capacitados en, por ejemplo, en saber qué es un indicador, en saber qué es una fuente de verificación y no todos le damos la misma importancia porque ya luego nos pasa que, y si tomamos las fotos, bueno, al menos nosotras mismas nos hemos
nos hemos dado cuenta que no publicamos todo lo que hacemos, o sea, todas las actividades y ahora, como lo decía Emilio, la importancia que es, la importancia de visibilizar las cosas que estamos haciendo. No solamente porque hay que publicarlo, sino que porque de verdad nos trae aspectos positivos. Hay personas que se pueden sumar como voluntarias o como donantes, por ejemplo, como alianzas estratégicas. Entonces, creo que sí estamos conscientes y con este webinar nos ha ayudado como a reafirmar muchas cosas que son importantes y creo que nos vamos a poner cartas en el asunto también para llevar el registro, para ser más constantes en la fuente de verificación y sobre todo para comunicarlo en el después de la actividad. Así que esa es como un poco de nuestra experiencia y como les digo, creo que nos va a servir mucho como equipo para tomar cartas en el asunto y hacerlo realmente, todos los tips que hemos anotado este día. Así que muchísimas gracias al programa y también a Emilio por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, Karen. Creo que Kevin, tenés la mano levantada por ahí, o ya la bajaste. No, ahí está. Ya la bajé ya, ahí. Hola, Rodrigo, Emilio, muchas gracias por la información que nos has dado y que realmente es de mucha ayuda para todos, creo yo. Tomando en cuenta, bueno, paréntesis, enciendo la luz porque no enciendo la cámara porque estoy como que en oscuro aquí. Pero, bueno, con respecto a la documentación, nosotros en Learning, bueno, Learning es un proyecto social, tenemos 4 años ya de estar trabajando en enseñanza del idioma inglés y orientación vocacional y práctica de valores a jóvenes en Apopa, de un instituto. Entonces, fíjate que nosotros desde que iniciamos el proyecto, yo siempre pensé, ¿verdad? Bueno, yo soy el coordinador de Learning, yo siempre pensé que teníamos que tener un equipo que administrar, por ejemplo, las redes sociales, las fotografías, porque como bien dice Karen, o sea, no todos estamos como que en la capacidad de hacer las mismas funciones, sino que hay que distribuir algunas cosas que desde la coordinación no podemos hacer. Entonces, siempre hemos tratado de tener como al menos una persona que está en el proyecto todos los sábados, que es la que nos ayuda a tomar las fotografías, la edición que le hacen a la foto, ¿verdad? Ahora sí aprendimos mucho con lo que nos dijiste, que como que a veces como que no es tan necesario, ¿verdad? Como meterle tanto tiempo a una edición o algo así, pero tratamos la forma en la que pues las fotos y el perfil de Instagram o Facebook se vea como un poco más interactivo. Entonces, por otro lado, lo de las asistencias también llevamos como un controlito de las asistencias, bueno, más que todo en físico. Y de ahí, pues con respecto a lo de la documentación, sí me parece importante tomar en cuenta que nos ayuda para los indicadores. Eso sí tenés razón, porque nosotros podemos saber así como desde en nuestra cabecita, ¿verdad? Como dentro de nosotros toda la información, pero a veces transmitirla como que cuesta un poco. Y no es porque no es porque el proyecto esté como que mal gestionado o como que no sepamos lo que estamos haciendo, simplemente la forma en la que lo comunicamos tal vez a veces no es entendible. Entonces, con esto que tú nos acabas de dar, sí se nos abre como más la mente de poder buscar más alternativas para medir el impacto también que nosotros realizamos. Entonces, lo otro que también me llama la atención es que, por ejemplo, nosotros en Learning tenemos como que fechas periódicas en las que nosotros publicamos, pero no es que guardamos como una memoria así como periódicamente, ¿verdad? Sino que concentramos la información, la fotografía, la información de las clases, pero no es como que llevamos una memoria anual. Digamos que creo que eso nos ayudaría bastante a nosotros en Learning para como publicarlo año con año, cada 3 meses o cada 6 meses, y le da, creo yo, más realce a las actividades que nosotros estaríamos haciendo, que creo que también podría ser un buen punto para todos nosotros, como eso. Y solamente gracias, Emilio, Rodrigo y doctor Irene. Gracias, Kevin. Súper bueno tu aporte. Por ahí veo que tienen la mano levantada, Ernesto, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, ok, súper. Bueno, yo quería mencionar y agradecerles por el tiempo y para hacer como el recordatorio de todo lo que es importante
dentro del proyecto se debe documentar, porque usualmente, como mencionaban mis anteriores compañeros, es bien difícil llevar como el registro de todo un proyecto y estructurarlo correctamente, porque siempre aparecen cosas nuevas, siempre aparecen nuevas formas de realizar lo que habíamos pensado. Entonces, siento que para poder reflejar todo lo que el proyecto va avanzando y va consiguiendo al momento de impactar a la población, siento que es súper importante como tomar fotos, la asistencia siempre ser rígido, porque usted mencionaba también como la asistencia a veces da molestia de que alguien le diga, mira, fírmame esto, o mira, fíjate que tienes que llenar este formulario, pero al fin y al cabo de eso dependemos para poder mostrar el resultado del proyecto, básicamente al final. Así que siento que es un buen recordatorio y son buenas formas de poder ver de que no, porque hay momentos donde uno se puede frustrar hasta cierto punto de decir, pucha, se me olvidó hacer esto, pero al ver de que también es un problema bastante común y que se puede mejorar, le da ánimos a uno de decir, ok, organicémonos para hacer las cosas bien. Así que muchas gracias por los consejos y un saludo. Gracias. Y gracias, súper, que me encantaron las 3 intervenciones. Creo que justamente por eso esta presentación quise que no fuera tanto como súper técnica. Y yo soy ingeniero y sí puedo ser así como bien. Y hay que llevar registro de esto y los indicadores tienen que ser así, porque algo que, digamos que he aprendido es que la documentación es más valiosa cuando se ve como una historia. Y así ustedes están escribiendo su historia personal a nivel profesional, ¿verdad? Están contando cómo han pasado, digamos, de este programa a estar facilitando una iniciativa, etcétera, etcétera. Y dentro de 10 años lo que van a hacer es inspirar a otras personas, ¿verdad? O sea, no es tanto como estar contando cuántos llegaron 20 personas, ¿verdad? Es importante, pero eso va a servir, actualmente les sirve para como rendición de cuentas, logramos esto, tal. Pero dentro de 10 años les va a servir para contar su historia de vida, va a servir para contar la historia, por ejemplo, de alguna chica, algún chico en alguna comunidad que a través de este programa lograron algo, sí, que lograron interesarse por trabajar, etcétera. Entonces, eso, hay muchas personas, por ejemplo, que a nivel personal hacen journaling, que al final del día escriben cómo se sienten o tienen su blog secreto que nadie conoce y escriben ahí sus cosas. Entonces, véanlo así. Y cuando se ve así, no necesariamente se tiene que enfocar en vender, tenemos que vender y superproducir las fotos. Sí, es importante, pero también puede ser un proceso más como una disciplina en la que van subiendo sus fotos, las van organizando y de repente voy a buscar las fotos más bonitas, las vamos a editar, etcétera, y vamos a ir subiendo a redes. Sí, que no se vuelva una carga, pero sí se vuelve una disciplina. Entonces, creo que, pues así es más trabajo. O sea, la verdad es como que sí tenemos que ser, o sea, decirlo con sinceridad, que sí es más trabajo, pero también hay muchos beneficios a lo largo del tiempo. Y más que nada, más que esto ahora, en el futuro. Así que les invito bastante a que desarrollen esa habilidad. Por ejemplo, algo que hago a nivel personal, yo tengo mi página web y voy poniendo una sesión tal, hablé sobre esto y esto, y subo la presentación, pongo el video si hay video, o fotos, si alguien me pasó fotos. O sea, antes que se me olvide, hey, voy a pasar, puedes pasarme esa foto y la subo, etcétera. Entonces, eh, pues nada, creo que es súper importante que lo hagamos. Y nada, creo que, no, está Rodrigo, pensé que se había ido. Sí, No, creo que Rodrigo se fue. Creo que sí, sí, porque es que comenzó a llover, está viendo bien fuerte, entonces es la lluvia, quizás sí. sale, O sea sí. que al invitado le va a tocar cerrar la sesión. Sí,
Bueno, esperemos un rato. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario en lo que regresa. Cruzamos los dedos. Ayúdennos a darle tiempo. Yo tengo una pregunta, no sé si hay alguna cuenta o alguna plataforma que nos recomiendes, o por ejemplo alguna cuenta de un proyecto, aparte de los ejemplos que nos has dado, pues, pero como alguna cuenta que nos digas, ellos lo hacen súper bien, podríamos, como, no sé, seguirles y tomar algunas ideas, como algún ejemplo que se te ocurra ahorita, tal vez. Déjame pensar. Lo que pasa es que están como los dos lados, ¿verdad? Uno es como la documentación interna, que muy pocas veces se ve, y está, digamos, como lo que se muestra ya a nivel de lo que ponen en redes sociales, etcétera. Quiero ver algo que puedo enseñar. Es que se me ocurre. Ay, pero no sé si lo voy a encontrar ahora. Quiero pensar, por ejemplo, yo creo que muchos proyectos de tecnología se enfocan bastante en esta documentación, así como bastante sucia, o sea, sucia en el sentido de la foto normal y están contando qué es lo que han hecho. Mi recomendación quizá no sería ver proyectos como tal, o sea, sí hay, pero más que se inspiren un poco en cómo la gente presenta sus proyectos de, por ejemplo, las TED Talks. Creo que ese es un buen modo. Alguien que les podría recomendar, y le voy a poner un video y después tal vez lo pueden presentar. A mí me gusta mucho cómo él cuenta historias. Quiero ver. Se llama Lonnie Grafman y él es el fundador de Apropedia. Así, tirando tirando la publicidad. No, no, un amigo que quiero mucho, y él, cuando él habla sobre sus proyectos, emociona. O sea, realmente creo que hace cosas súper interesantes. A ver, quiero ver si puedo copiar el link y lo voy a poner acá. Creo que tiene subtítulos. Y si no, pues vamos a buscarle. Pero tiene como un modo en el que cuenta, él es fulano de tal, él no sé qué, y cuenta la historia de cómo hicieron una escuela de botellas en República Dominicana. De hecho, el proyecto de Practivistas es de él. O sea, la idea es, piensen no tanto como en la plataforma, ese es como mi punto, no piensen como ¿cuál es la mejor herramienta? ¿Utilizo Google Docs o utilizo una libreta? O sea, es más como qué quiero, qué historia quiero enseñar, cómo quiero yo inspirar a otras personas. Y y eso, no sé si tiene sentido lo que te digo. Ajá, porque creo que hablar de plataformas o de herramientas para documentar es otra charla, ¿verdad? Y no es tan valiosa como aprender a contar historias que tengan impacto. Eso es como lo que puedes hacerlo en una libreta, ¿verdad? Yo mucho de mi trabajo lo hago en papel y lápiz y hago muchas cosas digitales. Entonces, no sé si responde o querías algo más, más de plataformas. No, está bien la referencia y creo que sí, cada quien lo va a hacer con lo que tenga a la mano, pues eso, con los recursos que tenga disponible. Entonces, se tiene que adecuar como a la realidad de cada proyecto, así que me parece súper. Muchas Sí, gracias y luego... bueno, buenísimo. Y también pasa de que uno trabaja y colabora con otras personas y la gente no quiere usar una herramienta. Como todos vamos a usar Google Docs. No, yo no quiero usar, no quiero cuenta de Google o etcétera. Entonces, a veces toca adecuarse y es más importante tener como esta disciplina y saber coordinar, utilizar nuevas herramientas. En mi experiencia como documentarista o enseñando a la gente a ser documentarista, veo que muchas veces la gente no me gusta utilizar esta plataforma o esta herramienta como
Dale, usa la que querrás. O sea, no, yo quiero tomar fotos con Polaroid, que son físicas, modales. O sea, hacerlo como vos querrás. Y la idea es como, es más pensar en cuál es la disciplina, quién es la persona designada. Hoy tú vas a tomar fotos mientras yo, y después cambia. Ahora en este taller, puedes tomar fotos, tal, y eso, aprender a hacer eso, y después puedes pasarme las fotos de tu teléfono más tarde, o las vamos a bajar ya para tenerlas listas. Vamos a tenerlas organizadas, o de repente, mira, ya pasaron 3 meses, podríamos hacer una revisión de la foto, botarlas feas y sentarse, van a comer a algún lugar y van a ver las fotos y van borrando y dándolas mejor, como harían en su Instagram. Y después vamos a editar estas 10, estas son las que vamos a presentar. Entonces, ¿cómo van organizando una historia? ¿Cómo la van contando? Eso es lo realmente importante. Así que, pues, eso. Todo el video, ya copié el enlace. Buenísimo, gracias. Gusto. Gracias, Karen. Y Emilio, nuevamente agradecerte por habernos compartido este taller y haber contestado estas preguntas. Tendrán más preguntas y no sé si me las hacen llegar a mí, yo te las puedo compartir a ti después para orientar un poco en el tema de la documentación. Y nada, espero que les haya servido a todos los que se conectaron. Y en nombre de la Fundación Diploma, sé que pero sí agradecer tu tiempo, tu experiencia, todo tu conocimiento con nosotros, así que te lo voy a presentar. Dame un segundito. Ah, pero no se puede ahorita. Tú haz que necesito ser coanfitrión. Yo si no, yo te la voy a llegar a tu... Por supuesto. Muchas gracias. De verdad, gracias por la invitación. para que quede documentación. Súper. Y tal vez un comentario es que, de hecho, estoy preparando un material, un curso sobre cómo crear productos de conocimiento. Lo estamos haciendo con el PNUD aquí en El Salvador. Y vamos a tener un cohorte. Entonces, si a alguien le interesa como aprender ya a nivel como bien técnico, algunas de estas cosas así prácticas, pero también cosas de herramientas, pues podemos platicar y podemos invitarles para que participen. ¿O no? Información para compartir interesados. Para esa información nos las podría mandar al correo, tal vez con Rodrigo, o nos contactamos directamente con usted. ¿Me escuchan? Un poco, Rodrigo, se corta un poco, pero sí, lo que haría quizás con Rodrigo, yo le hago pasar la información cuando estemos ya listos y vamos platicando. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, Buenas pero ya noches. saben, quedo a su disposición, pueden escribirme cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Que puedan, ¿verdad? Para que algunos más. Hola, Rodrigo, está cortando. Hola, hola. Hola, hoy sí. No sé si me escuchan ahora. Sí. No, nada más de encender la cámara algunos para tomar una foto. Rapidito, Para los que documentar. puedan, ¿verdad? Para documentar, correcto. Gracias, Kevin. Tal vez alguien más por ahí. No son cajitas negras. Eso. Muchas gracias. Sí. Estamos quedando sin internet, que creo que viene la respectiva tormenta del día, entonces por eso se queda un poco corto. Sí, ahí va. ¡Ey, buena bandera de me pecho! cargan. Bueno, no quiere. No quiere ahora Aquí el internet, la tecnología. Aquí tomé una y yo la paso. ¿Tú tomaste? Sí. Buenísimo, gracias. Gracias, Emilio. Y bueno, nada más agradecerte nuevamente. Vamos a mantenernos en contacto. Nos gustaría que nos acompañaras durante el proceso del Premio Solidaridad durante este año. Así que ahí nos mantenemos en contacto. Sí, me encantaría. Muchas gracias.
Chidísimo. gracias, Bueno, Rodri. feliz noche a todos, buen Emilio. provecho para los Muchas que van a gracias a cenar y todos. nos Nos vemos. Muchas gracias. vemos. Adiós. Gracias, Adiós. Emilio. Nos vemos. Gracias, feliz noche. Igual. Adiós.